existente. Pero ahora ya asistimos de una manera mucho más clara, hasta vergonzosa, y por las redes sociales lo vemos y todo lo que está pasando con Epstein y todo eso, una caducidad que está ya mostrándose completamente en evidencia. ¿Y qué es lo que se está mostrando? Un orden de civilización occidental, euro-norteamericano, que ya no va, ya no tiene que ir, porque es un sistema de pensamiento, una epistemología que ha destruido la vida, ha destruido la tierra y la sigue destruyendo. Tengamos presente nomás ahora las amenazas contra Cuba, etcétera, todo este sistema que destruye todas las posibilidades de la diferencia también. Este sistema está instalado en este gran capital y en esas grandes élites que se hacen evidentes ahora con lo de Epstein, unas élites absolutamente ricas, concentradoras del gran poder económico del mundo y que han arrasado en su trayecto la naturaleza y ha deshumanizado lo humano. Ya lo vemos con todo lo que pasa con los niños y las niñas, con lo que ha pasado en Gaza, lo que sigue pasando en Gaza, y por eso yo hoy quiero estar aquí también con este símbolo que nos significa que Gaza todavía está presente. Entonces, pero sí, para mirarlo desde una lógica de género, yo debo decirles que todo este gran sistema palpita dentro de él un orden patriarcalizado de lo masculino. No es accidental que los de las famosas listas mayoritariamente sean hombres. No es accidental que los depredadores sean hombres. No es accidental que quienes diseñan, piensan modelos de desarrollo y civilizaciones, comillas, son hombres desde una lógica patriarcalizada de lo masculino y desde un lugar de clase que cada vez se hace más evidente. Entonces, quiero poner eso como el telón de fondo, que entonces ante la caducidad, ante el derrumbe de un sistema de pensamiento y de un tipo de civilización, se abre la puerta para otro, que es la propuesta del buen vivir. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que viene pasando y que yo encuentro en mi trabajo? Es que hay dos epistemologías, pueden haber más, claro que sí, pero yo a ubicarme básicamente las he concentrado en dos para el trabajo de lo masculino. Esto mismo lo han venido haciendo las feministas decoloniales, por ejemplo, las feministas populares, las feministas campesinas, las feministas indígenas, han venido trabajando sobre estos esquemas para abrirle la puerta a uno que nos abra posibilidades de trabajo. Entonces, hay una epistemología, la del norte dominante, que su pregunta fundamental y existencial que ubico yo allí es por el ser o no ser. Y por eso cuando se trabaja con hombres, muchos talleres, muchos grupos de trabajo en masculinidades parten por la idea de preguntarnos qué es ser hombre, qué es ser hombre. Y ese ser hombre nos está remitiendo a una sustancia, como a algo abstracto, algo que está contenido sobre una idea. Entonces, ¿qué es ser hombre? Ese ser, yo cómo estoy siendo hombre de esa manera. Entonces, es una filosofía y una epistemología y un pensamiento centrado en el ser como realidad abstracta. Entonces, de allí que lo masculino se entiende como una esencia. Cuando se hacen los trabajos con los hombres de esta línea, siempre la pregunta es por esa esencia de lo masculino, cómo me configura, cómo me perfila como hombre en particular, pero siempre se parte de una esencia abstracta. Entonces, cuando uno se sitúa en este lugar de pensamiento, el trabajo con los hombres es fundamentalmente un abordaje academicista, no académico, sino academicista, o sea, vamos a ver, estudiemos todos los teóricos que han pensado y ahí nos quedamos estudiando, leyendo, mirando, comparando, debatiendo sobre el teórico A y sobre el teórico B y el teórico C. Y esto nos da lugar para que entremos en un campo de especulación sobre lo que las categorías políticamente correctas, que eso ahora tan
tan de moda también en muchos campos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo políticamente correcto? Por una definición también abstracta, porque se considera que las categorías son las que definen las realidades. La categoría abstracta define la realidad. Vamos a dar la otra vuelta. En cambio, desde los sures reexistentes, hemos hablado del norte dominante, aquí los sures reexistentes, la pregunta es por el estar, es la pregunta existencial básica. Cuando nos preguntamos por el estar, cuando mi definición parte de mi estar, da lugar para que abramos la puerta a las situaciones en las cuales yo estoy siendo, a las condiciones de vida. ¿Cómo y en qué circunstancias estamos siendo hombres en particular, en concreto? Entonces, lo masculino no es una abstracción de la que podemos tomar distancia hasta mágicamente, sino que lo masculino se vive en una situación y en territorios concretos y específicos. Y allí, en esos territorios, es donde se configuran los imaginarios y las prácticas que se adaptan para ese masculino. Entonces, ve que el lugar de pensamiento también va cambiando. Esto significa que la pregunta no sea por qué ser hombre, como una gran definición, sino cómo estamos siendo hombres en situación latinoamericana, en situación Colombia. Cuando me derivan el pensamiento hacia pensarme desde lo territorial, ya allí cambia, porque yo allí identifico entonces las precariedades sociales, etcétera, en las que vivimos como hombres también, y podemos ser hombres violentos, etcétera. Ahora vamos a ver, pero hay unas condiciones que configuran, que nutren o que sostienen esas maneras de ese estar siendo hombres en esas condiciones. ¿Por qué? Porque entonces somos hombres en situación de masculinidades patriarcalizadas. Vean ustedes la diferencia. No es lo mismo decir hombres con masculinidades patriarcales, porque ya el decir patriarcal cerrado ya determina que ya es un ente abstracto único. Cuando decimos patriarcalizadas, le damos un movimiento. La masculinidad se ha patriarcalizado. No es una masculinidad patriarcal de entrada y cerrada, patriarcalizada, en movimiento. Entonces, para ir en concordancia con lo de estar siendo en una determinada situación. Las situaciones van deviniendo, van desarrollándose, van abriendo posibilidades de reflexión. Entonces, cuando trabajamos con hombres bajo esta mirada, el abordaje es más político, permite la puerta política, porque cuando me pregunto en qué situación estoy siendo hombre, tengo que entender que hay una situación política, social, territorial, hay un sistema capitalista, una colonialidad, un neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y allí yo en ese conjunto leo mi condición de hombre. Y en las categorías con las que trabajamos son realidades vivas. Cuando hablamos de masculinidades, de nuevas masculinidades, que es otra categoría que se utiliza regularmente, esa categoría de nuevas responde también a una manera de vivir la vida masculina a muchos hombres. Entonces, que es una categoría viva y desde esa categoría se leen las realidades. Vamos al siguiente. Lo anterior era todo lo referido al ser y estar. Aquí, la individuación. Siempre en los procesos de desarrollo humano hay momentos, hubo un momento, o hay momentos específicos en los grupos en donde los seres humanos llegamos a una experiencia de individuación del yo. Yo, aparece el yo como una unidad que me determina, que me define, que me nombra. Entonces vamos a ver, en el mundo occidental y con la filosofía occidentalizante que hemos recibido, entonces, el yo, aquí estamos hablando, por ejemplo, de Descartes y todos ellos. Entonces, el yo se plantea como un sujeto, como yo soy el referente de la realidad, yo y lo demás son objetos. Entonces, son objetos a favor de mi condición de ser yo sujeto. Lo demás se cosifica.
De ahí sale, ahora explico lo de las mujeres y todo esto. Entonces, yo soy el sujeto de poder, el lugar de poder en el mundo, en la sociedad, en el pensamiento. Por ahora, el yo como el yo humano, diferente y hay un distanciamiento radical respecto a otras identidades de la naturaleza. Eso no cuenta. Cuenta es mi yo como humano. La individuación ocurre entonces dentro de este proceso que se dio en la historia como un individuo individualista, como una acción centrípeta, como que se centra sobre el yo humano como realidad dinámica de todo el mundo, de toda la existencia, de toda la realidad social, el yo humano. Entonces, de allí es que podemos hablar del humanocentrismo o el antropocentrismo, porque es desde la humanidad, como se lee, el resto de la para con la realidad. Entonces, pero esa realidad, esa humanidad, perdón, no es abstracta tampoco. Ahí se nombra, se precisa en que es el hombre, el varón, el que va a representar ese yo, ese sujeto de la humanidad, ese sujeto además soberano. Entonces, ese hombre, ese varón que representa y se configura como el yo central de la vida y la realidad respecto a las mujeres, respecto a hombres no tan varoniles, comillas, y respecto a la naturaleza, ejercicio de poder. El yo que luego va a retomar el capitalismo como el lugar de donde centra su propuesta de individualismo, etcétera. Entonces, ese yo se va a ubicar en un lugar de poder porque quien asume ese yo son hombres, varones, y desde donde se va a desarrollar entonces todas las lógicas de poder. Y son los hombres, esos yoes, los protagonistas de la historia, son los que mueven la historia, son los referentes de la historia, desde allí se ve, y que si hay mujeres en esta historia también protagonistas quedan desconocidas porque el protagonismo evidente, claro, literario, académico, artístico, solamente será para los hombres. Sí, el que define la realidad del mundo son los yoes humanos. Ese es un especismo en el sentido de que somos los únicos que tenemos conciencia, razón, etcétera, etcétera, y lo demás puede ser explotado o maltratado porque la especie humana es la dominante. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el trabajo con hombres? Se traduce en que el trabajo con hombres se centra en el individuo, en el individuo. Yo, entonces, a ver, Javier, usted ya cambia, usted puede ser tal cosa. Ah, bueno, pero, y muchos lo centran en lo doméstico. Mire, barra, llore, trapie, cargue los hijos, sea muy amoroso, muy cariño, muy tierno y todo eso, pero se centra la acción en las modificaciones de comportamiento o de pensamiento que yo como individuo puedo hacer porque es donde se centra la lógica de la realidad. Y por eso allí se conectan muy fácilmente aquellas líneas coaching que están en boga muy ahora, en donde si yo cambio, el mundo cambia. Yo decido sobre mí mismo, yo soy yo en mis circunstancias. Bueno, eso no lo dicen ahora, viene desde España, pero digamos que lo retoman de otra manera. Entonces, todo está dirigido a que yo soy suficiente para la realidad y yo cambio la realidad cuando yo me cambio. ¿Qué pasa en el pensamiento sur? Es la individuación ocurre como nosotros, soy porque somos. Entonces, significa que si yo ya no soy yo como único en el mundo, sino un nosotros, significa que somos sujetos, varios sujetos. Es una relación entre sujetos. Somos en relación, somos relacionales. Aquí se ve mucho más claro esta lógica de la relacionalidad, que es un referente muy importante para el pensamiento del buen vivir. Y la individuación, si aquí en Occidente ocurre como un proceso centrípeto cerrado sobre los yoes, aquí en este pensamiento está la individuación como un individuo que copertenece y coestá con los demás individuos de la comunidad humana y no solamente la comunidad humana, también la comunidad natural, los cerros,
sean inertes o sean vivos, los animales, las piedras, los cerros, los ríos, etcétera. Somos copertenecientes y coestando con esas realidades, porque somos nosotros. Entonces, y esas relaciones entre esos nosotros se dan con criterios de reciprocidad y corresponsabilidad, por ejemplo. Son criterios importantes para entender esa dinámica de correlacionalidad. Por lo tanto, la historia es colectiva, a diferencia de la otra, que era una historia marcada por los individuos. Y aquí cuentan, en esta historia, es toda la comunidad diversa de seres, vivientes, inertes, humanos, naturaleza. Entonces, frente al especismo de la mirada anterior, aquí reivindicamos el biocentrismo, ¿no? Y también frente al androcentrismo o humanocentrismo, el biocentrismo abriéndonos a todas las lógicas de la vida. Y aquí entonces el trabajo con hombres se hace en esa clave de lo relacional y lo comunitario y perdón, no se dejan de hacer perdón, abordajes individuales que se siguen haciendo, son necesarios y pertinentes, pero siempre en clave de lo masculino. No es cerrar la puerta solamente al trabajo de lo individual, sino que ese individuo que hace parte de este proceso se conecta con otras relaciones de vida para seguir avanzando. Entonces, hay una relación entre el adentro y el afuera. En el anterior, básicamente en el adentro, en lo doméstico, y aquí se abre el afuera. Muy bien, ya voy terminando. Entonces, aquí entramos a un aspecto que es fundamental en este sistema de pensamiento, en el occidental sobre todo, y es el paradigma de la razón. La razón como el criterio y como ruta de verdad y de conocimiento. Bien lo decía a su manera también Descartes. Pienso, luego existo. Entonces, el saber... Aló, aló, ¿ya? Algún compañero que está por allí. El saber es un ejercicio mental de raciocinio de ideas. Además, eso sí lo plantea bien también Descartes, la razón se asienta en las ideas claras y precisas, digamos, en las ideas puras. Entonces es el racionalismo el que va a darle cabida a que esos yo, ese ser humano, yo, se centre en la razón como el espacio desde donde conoce el mundo, se conoce a sí mismo y tramita las realidades. Significa que, también lo dice Descartes todo, y después, antes lo venía diciendo también el pensamiento idealista y demás, el cuerpo, el cuerpo, Termina como a las 5:30. ya, el cuerpo y todo lo emocional, lo afectivo, lo sexual, lo espiritual, lo orgánico, queda en subordinación. Para Descartes, incluso que era como una especie de máquina, era dirigida por la razón, que era la que tenía todo el poder, y el cuerpo era un sustrato de apoyo, pero que, digamos, no tenía mayor significación. Entonces, esta manera de pensar la vida hace que el trabajo con los hombres se haga mucho con las definiciones y las grandes autoridades académicas y científicas. Como lo dijo fulano, así es. Y muchas veces y muchos procesos formativos empiezan, así como les decía ahora, estudiando los grandes académicos, los que pensaron el mundo. Entonces, esos son los fundamentos porque es esas explicaciones racionales las que nos van a explicar la realidad, no la realidad la que nos va a explicar las realidades racionales, las racionalizaciones que se hacen sobre la realidad. Es una cosa inversa. Entonces, incluso el trabajo con hombres en muchos grupos es solamente racional, solamente mental, solamente se agotan allí porque el cuerpo poco o nada tiene que decir en el proceso formativo y de replanteamiento, porque el cuerpo no es un dialogante de la razón, el cuerpo no es un dialogante de las ideas. El cuerpo simplemente es un órgano que funciona, que suda, etcétera, pero que no tiene mayor conexión con otras dimensiones emocionales, afectivas o mentales. Entonces, muchos trabajos con hombres se hacen, estamos todo el día sentados
ahí échele la carreta, el cuento, la historia, la explicación. No quiere decir que en algún momento hagamos también ejercicios de análisis, de reflexión, de lecturas, claro que sí, pero cuando todo el proceso formativo se centra fundamentalmente en hombres sentados, como en el colegio, donde el cuerpo no interviene como un dialogante del proceso pedagógico, sino como un montón de carne sentada allí para que el cerebro asimile las ideas. Cuando se sigue pensando eso, es un trabajo que no va a tener mayor profundización ni encarnación, porque para situarnos también un poco en esa lógica antigua de si no se encarnan las ideas como prácticas concretas, pues las ideas no, van a estar descarnadas, van a estar volando, son volátiles y se van a perder. Muchas dinámicas de grupo, yo trabajé mucho tiempo dinámicas de grupo y por eso lo digo también en el proceso formativo, y era cuando después de una conferencia, una charla, a un salón de 30 personas, yo explicando ahora y lo veía que ya cabeceaban y estaban cansados. Bueno, hagamos una dinámica de grupo, parémonos, ja, 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 listo, bueno, saltamos para adelante, para atrás, listo, nos sentamos y yo sigo con la cháchara. Eso es una pobre instrumentalización del cuerpo. Allí el cuerpo no es, como insisto, dialogante del proceso pedagógico del conocimiento. En cambio, en el paradigma nuestro sur latinoamericano es el paradigma del sentipensar. No es el pensar por sí solo, como se agota aquí en la razón, sino un pensamiento tramitado a través del sentir. En el proceso de conocimiento confluyen razón, emociones, sentimientos, sensibilidad, intuición, piel, expresividad afectiva, músculos, información neuronal, historias, memorias, pasiones, sudores, risas. Eso es el proceso. De todo ese conjunto de cosas se hace el proceso del conocimiento de la realidad y de la vida y los procesos de transformación. Entonces, el cuerpo es el organismo del conocimiento. El conocimiento no está por fuera. Y por eso entonces somos personas, en este caso hombres, sentipensantes asientes. Yo le agrego lo de sentipensar a ser como un continuum entre que no está, el hacer no está desconectado ni del pensar ni del sentir y así sucesivamente. De sentir, pensar haciendo es esa dinámica en donde escribimos en América Latina esta manera de trabajar las cosas. Y por eso la educación popular en gran medida como pedagogía ha respondido a esta manera de sentir el conocimiento y la investigación en acción participativa, etc. Entonces, el trabajo que se hace con hombres va orientado a que se tiene en cuenta toda la dinámica de la corporeidad emocional, afectiva, la piel, todo lo que hemos venido diciendo como parte del proceso de replanteamiento. Por ejemplo, cuando es distinto si yo hablo de la importancia de los abrazos entre hombres. Entonces, y yo explico en el tablero, los abrazos son importantes porque tal cosa, porque tal cosa, no. Otra cosa es, esa información llega después de que, bueno, parémonos, caminemos, qué sé yo, hagamos ejercicios de abrazo, abracémonos. Pero a partir de allí yo voy tramitando maneras de abrazarnos o que los hombres en el camino se van preguntando por qué abraza a los golpes, por qué palmotea la espalda, por qué toma distancia y pone un codo, porque apenas es como pareciera como robots cuando se abrazan, etcétera. O porque apenas medio se tocan inmediatamente se separan. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿Qué temores hay allí fluyendo? Que hace que seamos hombres con ese tipo de cuerpo extraviado para los abrazos. Pero cuando seguimos profundizando en todo en el campo del abrazo, por ejemplo, bueno, ahora démonos un abrazo que dure 2 segundos. El otro duró un microsegundo. Pero démonos ahora, caminemos, respiramos, bueno, tomamos confianza, es un ambiente seguro, etc. Ahora con alguien cercano, démonos un abrazo que dure 2 segundos. Y después otro 3 segundos. Desde allí ya se deconstruye la importancia del abrazo para los hombres que les hicieron muchos abrazos en su vida. Si le hemos preguntado cuántos abrazos
le hizo falta del papá o de los hermanos o del abuelo, etcétera. Seguramente todos los hombres o muchos hombres van a decir que les faltaron todos los del mundo y que eso lo siguen extrañando. Entonces, de allí, desde el cuerpo, desde el ejercicio corporal del pensamiento, se deconstruye entonces el pensamiento. Entonces, bueno, y vamos a este punto que a veces ha sido muy polémico, y es que dentro del pensamiento occidental, todo lo de género y de masculinidades se entiende como una dinámica binaria, binaria. Entonces, el género se entiende como una unidad conceptual sobre lo masculino y lo femenino, que por sí mismo, como unidad conceptual, explica cómo somos hombres o cómo somos mujeres, pero es una unidad que es una isla, yo lo llamo aquí como una especie de isla en la realidad de la vida. Yo no sé dónde la podríamos ubicar, pero es como una isla que flota por sí misma y se define y se explica por sí mismo. Ahora lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, esas dos realidades entre sí no se encuentran porque no son relacionales. La relacionalidad no existe en este mundo occidental. Entonces, son binas, hay una bina, pero que se excluyen, no son excluyentes, son si acaso yuxtapuestas, pero no entra una interacción ni siquiera conflictiva, ni armónica, mucho menos, es una cosa excluyente entre sí. Entonces, el género es un modo de ser. Recordemos que hablamos la primera parte de lo del ser, la definición del ser, hombre, etcétera. Es un modelo de ser adscrito a un conjunto de esencias. Esto todavía es muy idealista, pero es que sobre esta base funciona esta manera de trabajar. Entonces, y por eso es que se define, como estamos hablando de esencias, la masculinidad de por sí, ya de por sí es patriarcal, ni siquiera patriarcalizada, como les decía ahora, sino ya patriarcal. Es un concepto cerrado sobre sí mismo y que se define a sí mismo, para sí mismo y por sí mismo. La masculinidad es de por sí patriarcal, punto. Hay no más que decir, porque se entiende como una cosa cerrada. Y en este caso, la relación con el otro es una dinámica centrífuga, lo bota. O en acaso justaposición, como les decía, y por eso, dentro de esta concepción, las intervenciones con hombres y mujeres son segmentadas, son cerradas sobre sí mismas. Yo creo que de alguna manera muchos feminismos, no todos, se han definido de esta manera de pensar y de trabajar, en donde los hombres no aparecen malos, buenos, bonitos, feos, gordos o flacos, machistas, regulares machistas, o no entramos en el campo de la interacción y de pensamiento, sino básicamente como victimarios, pero allí también se agota el pensamiento, no se abren las posibilidades que implica la relacionalidad. En cambio, en el pensamiento sur latinoamericano, el género y las masculinidades son componentes duales. Dualidad es distinto a binarismo. Aquí el binarismo excluye, la dualidad integra. Entonces, incluso la categoría género, como lo planteo allí, en muchas comunidades indígenas originarias, en general algunas, no existe la categoría género, ¿no? Hay varios textos que hablan y que yo he revisado también y que ustedes pueden encontrar, donde la categoría de género no existe mucho, no entienden cómo, por qué tienen que ubicar esas realidades, pero es importante para trabajar, claro que sí. Entonces, podríamos decir que el género es un acontecimiento de encuentro de fuerzas femeninas y masculinas que dan origen a la vida, al mundo. Ese, digamos, por un principio general de pensamiento, ahí sería lo del género y particular masculinidades. Entonces, es un acontecimiento de encuentro, no es un concepto, una unidad conceptual aislada que me define. Aquí es un acontecimiento de encuentro de fuerzas masculinas y femeninas que dan origen a la vida. Es una dualidad en movimiento dialéctico. Allí agradecemos también al marxismo que nos aportó esos elementos de reflexión sobre la dialéctica, también para entender las dinámicas de la realidad, de conflicto, también en contradicción generalmente, pero también armonizándose para salir adelante en procesos de transformación y en medio de contradicciones. Entonces, el género es un modo de estar siendo hombre o mujer.
¿ya? O siendo hombre, mujer. Aquí yo quiero decirle que por ahora me centro en estas categorías, en hombre y mujer, como las categorías no absolutas, sino como categorías más bien relacionales, entendiendo que hay unos procede unos matices, más bien matices en el camino que dan lugar para hablar también de lo intersexual, etcétera, pero por ahora ubico allí para que avancemos en esta reflexión, quedando a cuenta de reflexiones futuras, este tipo de reflexiones también. Entonces, eh, la masculinidad o lo masculino no es por definición patriarcal, sino en situación de patriarcalización. Es importante. Son relaciones no necesariamente rivales o no rivales, no tienen que ser rivales. Y más bien en medio de la conflictividad se busca, como todo ese pensamiento del buen vivir, búsqueda de la armonía. Por lo tanto, las intervenciones, en este caso con hombres, se orientan a que sean en el campo de entenderse hombres en reciprocidad, en complementariedad, en corresponsabilidad. Y el patriarcado, ya que nombramos aquí entonces, el patriarcado en Occidente blanco es un sistema satélite a los demás sistemas, al sistema económico, al sistema, eh, eh, todos los sistemas políticos, satélite al sistema jurídico, porque el patriarcado es un sistema que existe en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Es puro idealismo, pero así está funcionando. Entonces, el campo del género es un satélite respecto a los demás sistemas, como un sistema que flota por sí mismo, que no tiene nada que ver porque no es relacional. Y la realidad como tal, la realidad que vivimos, simplemente es una suma de sistemas compartimentados. Entonces tenemos, bueno, ahora solamente hablamos de economía y el sistema económico. Profe, que es que mire que los hombres, no, no, no. Aquí estamos hablando del sistema económico, no estamos hablando del sistema de género. No es que la historia, no, no estamos hablando de tal. Mire que compartimenta, segrega, divide, excluye, no relaciona porque no es un pensamiento de conectividad. Entonces, por eso, incluso cuando se plantean los derechos sociales en general, derechos de la población LGBTI, de la población tal, etcétera, el sistema reconoce y da aval para que se cumplan esos derechos, los segmenta. Por ejemplo, aquí en Colombia en algún debate, en algún momento hubo un debate acerca de cómo hacer que, por ejemplo, en este caso, las políticas públicas para LGBTI fueran lo suficientemente por sí mismas, amplias, que recogieran todas las diversidades internas que se dan. Y no que para cada unidad, para cada pedacito, se dé específicamente una política pública, porque eso hace que entre las poblaciones en esas realidades se dividan y no haya una confluencia de propósitos políticos de largo alcance para transformar realidades, sino que usted quiere este pedacito, pues le damos ese pedacito. Y ahí muy amablemente el sistema capitalista pues da reconocimiento a esos derechos puntuales que se agotan sobre sí mismos lamentablemente. Entonces se fragmentan para segmentar, se fragmentan derechos para fragmentar también las movilizaciones sociales. Y aquí, en esta manera de pensar, el trabajo con hombres, que se ha hecho también con mujeres así, es que la lucha solamente es antipatriarcal. Solamente antipatriarcal, porque el género es un sistema único, absoluto, no tiene que ver nada con nada, por lo tanto la lucha es solamente contra el patriarcado. Yo no sé cómo lo logran, no se va a lograr nunca, jamás de esa manera, pero así lo piensan y lo plantean por lo menos. Y que es suficiente cuestionarse y trabajarse en el marco mismo del patriarcado. ¿No? Está bien con que yo ya no sea patriarcal, que no me sienta patriarcal, que yo sea muy querido, muy amable, que barre y trapie, pero allí es suficiente mi transformación, allí se agota. En el sistema pensamiento sur, el patriarcado es un sistema parásito del capitalismo, de la colonialidad. Y como sistema parásito no vive solo como aquí en el otro, es un satélite, se articula, se adscribe, se subsume
en el gran sistema patriarcal y la colonialidad para poder sobrevivir, y hace simbiosis de tal manera de que hablar de economía también es hablar de género, hablar de desigualdad, hablar de la naturaleza, todo se configura de un mucho más relacional. Entonces, ahora el patriarcado como sistema parásito también siempre se hace contemporáneo, siempre es contemporáneo, porque es un sistema vivo. En el otro es un sistema como muerto, porque solamente es ideal y es una cosa abstracta. Aquí es un sistema vivo que cada vez, por ejemplo, ahora tenemos que seguir analizando y encontrarnos con estas realidades de lo de las redes sociales. Hace 20 años no existían como realidad y ayer era imposible concebir la movilización patriarcalizada de las redes sociales. Ahora, como en la red social, permite que también la patriarcalización ocurra como una realidad que también debe ser atendida. Por lo tanto, entonces hablemos de patriarcapitalismo colonial. Para ubicar desde América Latina es la conjunción de estos sistemas de dominación. Entonces, los abordajes se hacen con ese criterio de la completud, no de la segmentación, sino de la completud. Y por tanto, la lucha no solamente es antipatriarcal, sino que recogiendo en la propuesta de unas mujeres en Colombia, decía una lucha contrapatriarcal, contracapitalista y decolonial. Si el trabajo con hombres en masculinidades no está en este campo de pensamiento, se queda y se agota solamente en lo doméstico y en lo... Bueno, ay, perdón. No, sí, ya, esta es la última, ya para que hemos lugar para conversar. Por lo tanto, siguiendo la pista de lo que hemos visto en Occidente, las masculinidades son una agenda solo de género. Acabamos de decir que son segmentos solo de género. Entonces, las masculinidades solo operan en el campo del género. Cuando hablamos de género, pues estamos hablando de desarrollo. ¿Qué tiene que ver las masculinidades en el desarrollo? ¿Qué tiene que ver las masculinidades en la teología? ¿Qué tiene que ver las masculinidades en la filosofía? ¿Qué tiene que ver las masculinidades cuando nos sentamos a debatir sobre un modelo económico? No, ahí no tiene nada que ver las masculinidades. El género no tiene nada que ver ahí, porque segmenta. Entonces la masculinidad en este caso es una agenda de género solamente, donde se aísla de todos los demás campos sociales de la vida. Por lo tanto, si yo la aíslo de todo lo demás, ese trabajo con los hombres es un trabajo que despolitiza las masculinidades. Porque la idea solamente es que yo no me pregunto por el sistema social, no me pregunto por las realidades más estructurales, sino que me quedo en mi manera de pensar la vida puntualmente como persona individuo. Pero en esta mirada, cuando es una agenda solamente de género, pues se despolitiza porque no tiene un horizonte pues, político, ¿no? Porque el patriarcado nada tiene que ver con el capitalismo ni con la colonialidad, nada que ver, son otra cosa. Entonces, por eso la importancia de que el trabajo sea individual, individualizado, individualizante e individualistas, centrados en los procesos íntimos, como hace el coaching y demás. Entonces, y que es suficiente que convoquemos a los hombres para reunirnos, hablemos de cuando estábamos niños, con qué jugábamos, cómo nos sentíamos, cómo nos fue su primer amor, cómo nos fue tal cosa, pero hay como que en qué medida yo permito que trascienda eso para entender toda la dinámica social en donde yo crecí como hombre. Y las masculinidades en este sur de pensamiento son una agenda sistémica, o sea, son de sistema, porque como todo está en relación y conectado, por lo tanto, trabajar críticamente las masculinidades es también una acción política de liberación y debe serlo de liberación política, liberación económica, liberación emocional, etcétera. Todas las liberaciones que quepan en ese horizonte político de transformación para que podamos hablar de que se han transformado las lógicas del masculino dominante que están instalados también en la manera como se diseña la economía, se hacen los planes de desarrollo, se piensa la teología o se piensa la filosofía o se piensa la economía, porque allí hay definitivamente un componente de género
que está allí, escondido, explícito, no, a veces ni escondido, es muy explícito, solamente saberlo leer, allí lo encontramos. Entonces, por eso la importancia en estos modelos de desarrollo que plantean los indígenas del Cauca colombiano cuando hacen acciones para liberar la madre tierra de esas lógicas de desarrollo depredadoras de la vida, como vimos al principio. Y hay un indígena boliviano que es una definición hermosísima, le preguntaban qué es ser humano, qué es un ser humano, y un ser humano es tierra que camina. Eso de manera muy precisa para definir que definitivamente somos relacionales en todo sentido, con todas las dinámicas, y que lo masculino hace parte de este gran sistema, agenda, que nos define también la manera como somos hombres. Y los trabajos, por eso el trabajo con hombres son trabajos que construyen lo común y lo público. La sociedad, digamos, tiene pensando transformar el mundo. Ahora la pregunta en Colombia por incluso el tema de las elecciones. No, es que eso que tiene que ver los hombres y masculinidades, hay claro que tiene que ver, no más no solamente por los programas que plantea un candidato X o Y o Z, sino por la manera como se piensa la política, como una lógica, como una manera de pensar, administrar un país en clave fundamentalmente masculina patriarcalizada. Entonces, ahí es claro eso, ¿no? Bueno, entonces hasta allí iría en esta reflexión para que Gracias, gracias conversemos. Javi. Muy interesante, muy interesante, muy necesario el diálogo. Eh, me gustaría mirar si hay preguntas al respecto. Yo haría como un comentario, como que lo importante de este yo colectivo en medio de estas resistencias, ¿cierto? Frente a la coyuntura esta actual que estamos viviendo de guerra, de fascismo, y todo pues eso dirigenciado por esos hombres como Trump, pero que en ocasiones son mujeres, ¿no? La Meloni, etcétera, pero que asumen un comportamiento, cierto, fascista igual, ligado a todas esas lógicas patriarcales de control racional del mercado y ¿no? ¿Cómo ver eso? ¿Cómo ver esa coyuntura actual del ultrafascismo, etcétera, la subida del fascismo, y muchas mujeres ahí metidas en esta lógica eh, desde unas masculinidades otras, ¿no es cierto?, antihegemónicas? ¿Cómo veríamos eso? Esa sería mi pregunta, comentario. No sé si habría más preguntas, no sé si quieres responder una por una o si quieres que hayan diferentes preguntas y luego responder. Tal vez preciso un poco la tuya y claro que queda el Eh, campo abierto para otras intervenciones y demás, pero porque también hombres y mujeres ocupamos en estas sociedades lugares de clase social. Entonces, hay una condición de género y la mujer, digamos como mujer, pero esa mujer no está como mujer existiendo en un concepto abstracto de ser mujer. Está siendo mujer situacionalmente hablando, territorialmente hablando. Y situacionalmente hablando significa que ocupa en esa sociedad un lugar de clase también. Y desde ese lugar de clase es mujer. Y desde ese lugar racializado, incluso blanca, es mujer. Y desde la condición de privilegios de clase social, en la blanquitud o lo que sea, es mujer. Entonces, claro que se ascriben y allí los intereses, ya los intereses políticos, económicos se encuentran porque tiene una fuerza significativa lo de la clase social para que casi que la condición de clase social subsume las demás condiciones de vida, me parece. Bueno, pero Gracias, Javi. Quisiera hacer una pregunta al respecto del debate de hoy. Leti. Bueno, a mí me gustaría, aparte de hacer una pregunta, comentar brevemente que nosotros en nuestro país, pues sí hemos avanzado, pero no muchote. Sí queremos y deseamos la equidad de género, ¿no? Con con ente masculino, con los hombres, pero en muchas comunidades todavía existe el legado ancestral donde el machismo es muy fuerte. Y vamos a hablar de Milpalta, simplemente, es una alcaldía de la Ciudad de México, yo estoy en Coyoacán. Una mujer no puede salir sin mandil porque el hombre no permite que salga al mercado
nada está a su nombre, o sea, hay muchas cosas que todavía, respetando las masculinidades, pues queremos cambiar. Sí, los hombres tienen derecho a expresar sus emociones, estamos de acuerdo. La sensibilidad también han sido muy reprimidos en mi país, porque aquí dicen, si no lloras, si lloras ya no eres este hombre. Entonces yo creo que en eso hemos avanzado, se tienen que expresar, tiene que ser un equipo de trabajo en los matrimonios, el hombre y la mujer, colaborar, apoyarse mutuamente. Yo vengo de un matrimonio pues así, ¿no? De apoyo mutuo. Y mi pregunta es, maestro Javier, ¿cómo podemos avanzar en estas comunidades para fortalecer las masculinidades, pero de una manera muy positiva, convenciendo a las mujeres más que nada indígenas? Bueno, lo que yo planteé lo hago como una propuesta general acerca de Sí, cómo abordar también desde el pensamiento sur, originario, etcétera, mestizo y afrodescendiente, cómo sí, abordar el tema de las masculinidades, leyéndolas desde estas categorías. Evidentemente hay un machismo ancestral, como vos lo decís, incluso hay ajá, varias personas, varias autoras, sobre todo mujeres que hablan del patriarcado, de los orígenes del ujú, patriarcado y cómo también había Yala de antes de la conquista también existían formas de patriarcalización y de ujú, dominación de los hombres contra. Pero también hay que, digamos, como que el trabajo con los hombres, y allí en este caso que vos lo planteas, sería importante sí, hacerlo, porque para ver qué lo que en el mundo de ujú, pensamiento, qué significa que la mujer tenga que tener y salir a la calle solamente con este traje que vos decís, perdón, es que una capa, es un como un en la abrigo. cintura, Ah, ya, un mandil, mandil. no pueden salir sin mandil a la Ya. calle. Ya, ya, Ujú, ya, ya. Sí, digamos, ahí sí de pronto teniendo cuidado de no colonizar también ese pensamiento. Sabemos que allí palpita ok, el machismo, palpitan formas patriarcalizadas de ser hombre respecto a las mujeres, pero tal vez hacer un camino conjunto para que ok, tanto mujeres como hombres se encuentren qué es lo que está pasando allí, a qué respondió, cuál fue el origen de eso. Puede que ni siquiera sea un origen originario de esa manera, sino que un ujú, origen posterior a que ujú, ya transformó o patriarcalizó también las prácticas ancestrales, que evidentemente, y lo vemos ahora cada vez más lo encontramos. Yo trabajé mucho tiempo como comunidad CENU aquí en Colombia ujú, y allí vemos toda la patriarcalización del caso en todo sentido, pero entonces ya se logró durante un tiempo de diálogo y de decantación de lo que es lo propio y lo que es lo ajeno, y en lo propio encontrar aquellas potencialidades de transformación. Se logró pues que incluso una mujer llegara a ser cacica y que ahora está aspirando al Senado de la República, etcétera. Se ujú. lograron cosas todavía muy pequeño, pero es posible. Pero tiene que ser un trabajo sostenido, o sea, acompañamiento permanente, y Claro. ojalá que haya hombres que se inscriban o que el proceso de trabajo con ellos, estos hombres queden incorporados a reflexiones críticas de su propia masculinidad desde sus propios criterios de pensamiento. No que alguien de afuera les dice y les explica y les Ujú, abre los ojos, que sería muy colonizante eso, sino que ellos encuentren la ruta de como hombres como son. En algún momento yo planteaba en un encuentro en Bolivia que sería muy bueno tener un encuentro de masculinidad latinoamericano en donde los hombres aymaras, no solamente hablar en aymara, porque eso puede parecer un poco medio hasta folclórico, sino cuál es el pensamiento aymara para la lógica de lo masculino. Pero quechua, y también un hombre o los hombres quechuas plantearan su lógica de lo masculino. Y los hombres jóvenes también, esa lógica de la juvenilidad ahora, cómo operaría en la definición de lo que es ser hombre. Pero digamos, hay que ser muy humilde también, en primer lugar, muy humildes ujú. para trabajar con esta idea de un trabajo, acción participativa, investigación, acción participativa, dialogante, acompañante, dejarse aprender también de ellos, como casi que ellos vayan encontrando su propia ruta de reflexión crítica. No sé Muchas si gracias. tal vez Sí.
palabreé mucho, pero quedan ideas. No, está bien. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, ¿Comentarios? Dale, sí, Mario. Bueno, dale. agradecerles a ustedes porque hayan abierto este espacio de reflexión sobre el tema de las masculinidades. Quería comentarles que a mí me hace mucho eco este tema de las otras economías y también de las masculinidades, porque este tema lo empecé también a reflexionar a partir de una tesis que realicé de sobre crianza infantil cuando, cuando empecé a ser padre y empecé a reflexionar sobre esto y leí bastante sobre el feminismo, ¿no? A partir del feminismo es donde empiezo a hablar sobre esto y sobre todo el tema reproductivo, sobre todo el tema del cuidado, ¿no? Que creo que son los temas, las categorías también más fuertes que topan también en el feminismo. Sin embargo, a partir de esto, de la reflexión de la inequidad que existe, ¿no? En el trabajo no remunerado a nivel mundial, es decir, las mujeres se les atribuye más el trabajo no remunerado de cuidado, ¿no? De reproducción. Empecé a tratar de resolver esto a partir de mi propia realidad, ¿no? A partir de mi propia familia. Bueno, es bastante revelador lo que cuenta acá, como es Javier, ¿no? Cuando, claro, solo empezamos a ver esto, ¿no? De la repartición de los trabajos domésticos a nivel familiar, todavía no se está resolviendo nada, ¿no? Apenas estamos trabajando desde el yo, ¿no? Pero me encantó escuchar esto del yo, de los yo, el plural, ¿no? Del yo plural, ¿no? De encontrarnos en colectivo y creo que en eso estoy yo también buscando cómo seguir comprendiendo esto, ¿no? De cómo ser hombre, cómo es estar siendo hombre en esta situación en la que nos encontramos a nivel mundial. Y bueno, esta es la primera charla que escucho sobre temas o sea, que me va aclarando un poco bien esta diferencia entre la visión occidental y la visión, digamos, más latinoamericana que nos refiere acá. Yo soy de Ecuador, yo vivo acá en Quito, hablo desde mi condición humana como ser andino, ¿no? Podría decir que soy un hombre andino, ¿no? Entonces también estoy tratando de entender esta cuestión desde esa situación y preguntarle a Javier que nos recomiende quizás una lectura o un autor con el cual podamos continuar, ¿no? Sobre estas categorías que nos ha conversado muy bien, así que muy agradecido. Gracias, Javier. Bueno, saludo Leonardo, saludo tu tierra, porque yo viví también un tiempo en el Ecuador y trabajé en Quito y trabajaba al norte con las comunidades ay Dios mío, se me olvidó. Bueno, comunidades indígenas varias ahí, también en Esmeraldas, etcétera. Saludo Y tu y cara, tal bueno, vez, sí, Cayambi. sí, Cayambe, etcétera. Sí, claro que sí. Bien. Bueno, entonces, mira, justo viviendo yo en Ecuador, empecé a acercarme mucho más al pensamiento andino y, y a partir de de una experiencia cercana con unos amigos y amigas que trabajaban como señor Proaño allí ay Dios mío, Monseñor Proaño, que era un obispo ecuatoriano trabajando con indígenas, y allí él se permitía hacer unas reflexiones críticas acerca de lo que significa el pensamiento occidental y el pensamiento andino. Pero te diría que, a ver, yo tengo, no pasé la lista, pero pudiera ser, mire, hay para una mujer que se llama Francesca Gargallo, a ver si busco el dato aquí, y ella hace un análisis, tiene un libro que se llama Feminismos desde la Via Yala,
y hace un recorrido desde México hasta Argentina abajo, identificando 600 y tanto experiencias de feminismos populares, feminismos distintos al feminismo blanco, occidental o eurocentrado. Entonces, ese me parece que es muy revelador porque va encontrando en su caminar, porque ella va describiendo cada lugar en donde va yendo, ese tipo de experiencias. Ochi Curiel es una mujer de República Dominicana que ha tenido como dos fases en su vida de pensamiento. Una primera, sobre todo más bien la segunda, es mucho más crítica y más decolonial. Ella tiene Ochi, como suena, O-C-H-I, Curiel, así lo ubican por internet, tiene varios textos y artículos cortos y también se puede leer para entender un poco esa manera desde el feminismo, cómo se piensa. Bueno, hay yo tengo unos textos, ay Dios, ¿cómo hago para pasarlo? Con Mario, En el Mario, chat, ¿cómo en, hacemos? en el chat, los puedes compartir aquí en el chat, o si no me los envías y los compartimos en alguna red, pero los pueden poner aquí en el chat, o si quieren envíenme en su correo, pongan su correo aquí en el chat y yo les envío los documentos si quieren. Ya, bueno, vale, pues. Y hay bueno, de esta mirada de colonial, para mí fue muy importante Rodolfo Kusch, Kush, Rodolfo Kusch, que fue uno de los primeritos, junto con Aníbal Quijano, que es peruano y el otro es argentino, de pensarnos en clave sur o en clave de colonial, básicamente, clave de colonial, todavía no se habla de lo sur, sino de lo colonial. Está también el libro de Frantz Fanon, o en los textos de Frantz Fanon, donde hace una reflexión sobre el racismo y la racialidad como una lógica de colonizante de pensamiento. Y también está David Gilmore, a ver, yo le escribo, pero aquí, es que yo casi no sé, a ver, David Gilmore, Gilmore. David Gilmore tiene un libro que se llama Hacerse hombres, y hace una mirada sobre distintas prácticas de lo masculino en todo el mundo. Es muy bonito porque Mm. narra en África, en Asia, en Oceanía, en América, etcétera. Van encontrando todas esas miradas también de lo que las masculinidades. Bueno, leyendo a Eduardo Galeano, también uno entiende hay una clave de un pensamiento decolonial. Leonardo Boff también es importante como para acercarnos a este pensamiento desde América Latina. En Ecuador está Alberto Acosta, que incluso estuvo apoyando, porque con toda la propuesta de la Constitución de hace unos años, que incorporó por primera vez en América Latina unas reflexiones sobre el buen vivir como pensamiento o vivir bien, en fin, esta división del summa causa. Alberto Acosta también es muy importante para estas reflexiones, ¿no? Y en el campo de las masculinidades, pues no tengo otros compañeros que hayan seguido la pista, no la conozco. Yo he venido impulsando más este pensamiento desde masculinidades en clave sur. Entonces voy a dejar por acá de pronto con los correos de Ocopio y les envío porque son textos. Pueden visitar mi blog. ¿Cómo hago yo? Ay, si yo me pierdo, yo no sé cómo hago. Pero lo puedes decir, ¿cómo se llama el blog? Ay, Dios mío, Omar, espérate. Javier Omar, Pueden- no, ¿cómo se es tu blog? llama. Bueno, mejor dicho, búsquenme en Google, escriban en Google, común y corriente, Javier Omar Ruiz. Allí tengo un montón de publicaciones colgadas ya en internet, que es Javier Omar Ruiz, o si quieren, Javier Omar Ruiz Masculinidades, y allí ya encuentran, y ahí está incluso un blog en donde tengo colgados los documentos de masculinidades en clave sur, etcétera. Ahí está. Sí, sí, Bien, bien, ahí está, excelente. por ese lado. Un comentario que yo tenía, Javi, es acerca, por ejemplo, del tema de las migraciones, ¿no? Las migraciones es otro contexto, ¿cierto? Eso que tú dices de la persona en situación, el tema ese de la migración y cómo los hombres migrantes pues pierden bastante por la falta de reconocimiento de su conocimiento, o también el hecho de que las mujeres tienen la posibilidad sobre todo en Occidente, que las mujeres tienen pues, la posibilidad de trabajar. Entonces se acaba ese tema
del proveedor, el hombre proveedor. Entonces el hombre, al perder ese estatus de proveedor, tiene que refigurarse, rediseñarse, y en medio de de una condición pues, de desigualdad, porque en la migración el migrante siempre está en subalternidad, por más de que se esfuerce, de que hable la lengua, de que estudie, etcétera. Entonces, esa condición también es un desafío en todo caso a pensar en torno al tema de las otras masculinidades necesarias, y por ejemplo la masculinidad migrante, ¿no es cierto? Y el otro tema es que, claro, estamos ligados a todo este tema de las economías populares, ¿cierto? Entonces, a veces me da por pensar que esto de poder construir colectivamente otras economías más allá del individuo, ¿cierto? Porque de lo que se trata es de una acumulación colectiva, o más bien del poder que puede dar el tema de incidir en lo económico a nivel colectivo, este, pues va en contra del individuo que nos han enseñado a hacer, ¿no? Va en contra del actuar para sí, de acumular de combatir dentro del sistema capitalista para tener un lugar pues, que no nos van a dar, ¿cierto? Pero que colectivamente logramos construir colectivamente. Yo creo que también esto de construir economías desde la colectividad es una expresión de otra masculinidad posible, ¿no? Por eso acompañar esto de lo ideológico, de esa reflexión política sobre las masculinidades dentro de lo colectivo es bien interesante y bien necesario, me parece. Entonces, como que este comentario que quería hacer, porque sí me parece, me interpela, ¿no? Todo el tiempo esa lógica de las relaciones con las personas, con las mujeres, y entonces ese aprendizaje de género, de que los hombres tienen que ser proveedores, de que tienen que haber esas relaciones de dependencia, y como cuando uno se establece independientemente de eso, pues siempre se generan como disrupciones culturales, políticas, etcétera. Entonces, claro, lo colectivo, la comunidad, el construir economías otras, pues pasa por esa necesidad de comprendernos a nosotros mismos en estas apuestas de otras masculinidades, ¿cierto? Y de otras formas de trabajo que vayan más allá del individuo. Sí, pues ese era un comentario que quería desarrollar. Gracias. Y ahí me convoca la propuesta que hacer de masculinidades de hombres migrantes. Eso es muy importante porque siempre están en condición de vulnerabilidad, situación de vulnerabilidad, de ir, volver, perder en los estatus, algún tipo de estatus y privilegios que tienen en su lugar de origen, etcétera. Bacano pronto seguir avanzando sobre eso. Gracias, Sí. Mario, por la propuesta. Sí, sí, sí. Sí, creo que es necesario hablarlo. Yo hice un taller sobre masculinidades con los migrantes, y era justamente uno de los elementos claves, el divorcio, la frustración que se sienten como migrantes. Suele pasar, se presenta mucho todo el tema del divorcio y la desigualdad con respecto a la mujer, y sobre todo cuando la mujer es, por ejemplo, aquí canadiense. Cuando la mujer es canadiense y el hombre es migrante, esa desigualdad que se experimenta y todo eso que hace que finalmente terminen habiendo divorcios, justamente porque se construyen una especie de jerarquías allí. Bueno, Claudita, ¿querías hablar? Sí, quería hacerle una pregunta al maestro Javier. Eh, bueno, primero agradecerte este espacio que, que abriste, Mario, acá desde la Universidad del Buen Vivir. Y al maestro Javier, bueno, como esto es una cátedra abierta, maestro, eh, como que esto no empieza y termina hoy acá, ¿no es cierto? Y te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con un proceso que venimos realizando un colectivo de organizaciones eh, de educación popular y economías alternativas respecto a los currículums educativos, escolares, y el rol que debe de tener ese currículum, cómo se debe construir para poder abordar estos temas que no son, digamos, para no abordarlos solamente desde un nivel conceptual, ¿no es cierto? Y en algunos países del mundo hubo grandes avances en el sentido de las políticas del cuidado que comentaba hace un Ujú. momento un compañero, pero también las prácticas educativas, digamos, están impregnadas, eh, las institucionalizadas, ¿no es cierto?, con ejes transversales respecto a la masculinidad, pero para poder mirar la educación más allá, digamos, de los espacios institucionalizados y poder construir, porque en ese camino estamos con las organizaciones, con consultas populares,
para trabajar el tema de las masculinidades y ver cuál es el aporte que tienen que tener los nuevos currículums, qué es lo que pensás vos. Tal vez no lo podamos terminar de conversar hoy, pero por lo menos una semblanza. Gracias. Bueno, quería señalar a propósito también de que planteaste el compañero Leonardo ahora sobre lo del cuidado. En Colombia se logró, es un logro importante tanto del movimiento de mujeres como de algunos hombres que también empujamos la propuesta de una política pública sobre el cuidado. Existe ya, el año pasado ya se dictó, afortunadamente bajo este gobierno, una política pública que incorpora el cuidado como una apuesta política de largo alcance en el país. Y allí incorporan acciones para trabajar con los hombres. Ya visibilizan también a los hombres cuidadores, pero también la importancia de que los hombres entremos en unas experiencias de ser cuidadosos de la vida, en general la vida de las mujeres, de las niñas, los niños, etcétera. Y de otros hombres también, claro que sí. Bueno, yo creo que lo de lograr incorporar un pensamiento crítico o reflexivo sobre las masculinidades hegemónicas en la academia, en los currículos, es un trabajo de largo trecho, va a ser bien difícil seguramente. Nosotros hemos hecho breves experiencias en colegios, no, en colegio público no, en un colegio, no fue ni siquiera en plural, en un colegio público en donde se trató de hacer algo al respecto. No se logró el desarrollo suficiente porque siempre las directivas y todo se opusieron a que se hiciera una relectura, por ejemplo, de la historia en clave no solamente masculina, la geografía, todas las carreras un poco, las materias miradas de esa manera. Pues yo creo que sería importante mirar la posibilidad de que siguiésemos conversando para que en la universidad también, que afortunadamente existe y que siga existiendo y hacemos votos porque sigue existiendo mucho tiempo para que le abra el espacio a esto. De allí también seguramente tener el apoyo de la Claxo como un espacio de reflexión muy importante que se ha dado en América Latina, también de la Flaxo, que ha tenido que en su sede también en Ecuador, en Quito y también en México. Bueno, estos espacios también académicos, porque han desarrollado no solamente pensamiento crítico, sino también prácticas sistematizadas desde allí para nutrir la experiencia de la Universidad del Buen Vivir, sería maravilloso. Eh, pues yo no sé si le vamos dando, vamos apuntando a que sea posible por lo menos empezar algunas apuestas de replanteamiento de algunos de los componentes académicos, de las parrillas académicas, para mirar si de pronto algo se va haciendo desde el movimiento. Bueno, aquí también es importante que en los países en donde haya movimiento pedagógico, sobre todo desde los profesores y profesoras, algo se pueda también hacer. A veces son muy ariscos. Yo diría que la población más arisca que hemos tenido en Colombia son docentes, hombres y mujeres, muy ariscos para todo este tipo de cosas, pero hay un movimiento importante que entre ellos está Marco Raúl Mejía moviendo desde la educación popular una pedagogía, un proceso de movimiento pedagógico como tal y que logre incidir entonces en propuestas ya de más largo alcance en las currículas académicas. Pero por lo pronto saludo lo de la Universidad de Buen Vivir y bueno, de pronto sigamos dando pensamiento a esto y posibilidades de realización. Gracias, Leti, por tu propuesta. Oscar. Hola, muchas gracias, Javier. Muchas felicitaciones por tu trabajo. Me queda claro que es reflejo muy sintético de una larga trayectoria de estar incidiendo en procesos colectivos, comunitarios. Eh, yo vine por invitación de Mario Gil, no estoy adscrito al seminario, pero ahora escuchándote y viendo las inquietudes que hay con el resto de las compas, los compas. eh, yo quería comentar y después hacerte una pregunta. Comento y hago una pregunta. Eh, Comentaría ahorita que estabas reflexionando sobre todo cómo ha tenido influencia
en el ámbito académico, la reflexión y los procesos educativos en torno a las masculinidades. Te cuento que yo vengo de una experiencia en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que después del paro de las mujeres que en 2019 cimbró nuestra universidad, pero también que a nivel regional y a nivel global hubo un tsunami feminista. Ha habido un proceso de institucionalización de la pedagogía de género. Tenemos actualmente en todas las carreras de la universidad, tanto a nivel de la educación media superior como a nivel de las licenciaturas y en algunos posgrados, ahora la institucionalización de la educación en género, ¿no? Y en ese proceso a mí me ha tocado justo trabajar con estudiantes varones, haciendo un poco de reflexividad crítica en torno a la masculinidad. Y me ha parecido un tema sumamente interesante, y esa, por ahí va mi pregunta, ya te comento esto de dónde vengo, quién soy, y un poco la pregunta viene a mí, trabajando con jóvenes, me ha tocado un proceso muy interesante donde la masculinidad se ha convertido para ellos en un peso. O sea, ya no se están pensando desde masculinidades en plural, como tú lo acabas de abordar, sino al contrario, se están recolocando y están criticando, incluso viviendo ansiedad de situarse como varones o como masculinos, ¿no? Mi pregunta iría en ese sentido, en tu trabajo, en contextos colectivos, comunitarios, ¿te ha parecido eso de que ya no haya esta necesidad tampoco de afirmarse con lo masculino, de hablar de las masculinidades en plural y sobre todo habrá otro desplazamiento a pensarse desde otro lugar como sujetos generizados, viendo que la masculinidad, como todo este panorama que nos dabas crítico y que sobre todo en nuestros contextos, pese a que podamos generar resistencias, hay momentos en la que esa masculinidad hegemónica sigue siendo parte de nuestra cotidianidad y que nos está, digamos, en cierta medida todo el tiempo acorralando. Eh, ¿Qué te ha pasado a ti en esos contextos, Javier, especialmente con tu experiencia con pedagógica, la educación popular, tu horizonte ético epistémico que tienes sobre las epistemologías del sur? Por ahí va mi pregunta. Muchas gracias, Javier, por la escucha y por tu presentación. Bueno, vea, eh, sí hemos tenido en el grupo aquí, porque yo hago parte de un colectivo también y tenemos otros grupos de jóvenes, sobre todo tenemos una red de jóvenes que se llama Colectivo Sin Fronteras, Juvenil Sin Fronteras, que trabajan mucho con nosotros también todo esto. Y allí, cuando indagamos un poco acerca de estas otras lógicas de lo masculino en clave generacional, primero el desconcierto. Bueno, yo ya tengo 74 años, hay cosas que simplemente no entiendo, por más que me lo expliquen, ni hasta la tecnología la podría entender, pero el pensamiento como tal no lo entiendo. Justo ayer estaba hablando, llamó un muchacho, debe tener 25 años, que quería hablar conmigo acerca de una relación amorosa, que bueno, que la chica eh, había resultado embarazada de otro chico y era una relación paralela con él y entonces está en incertidumbre. Por ejemplo, a mí eso me descoloca porque pues como que y este muchacho, como hace parte del proceso, decía, lo que me conflictúa no es que ella tenga derecho a acostarse con otros, si es del caso, es libre y su cuerpo es libre, sino cómo quedo yo en ese juego. Entonces, él quedó descolocado en ese juego. Bueno, por decir. También, hablando, me comentaba que es otra cosa que yo tampoco, yo le decía que no entendía el compartirse en videos íntimos y todo eso y demás para nutrir de esa manera la experiencia amorosa, ni siquiera la sexual, sino básicamente si hay confianza, etcétera, cómo tramitar allí y el cuerpo cómo entra allí. Yo dije, pues no entiendo mucho, pero hay que trabajarle a eso porque por allí está transitando esa manera de ser hombre. Otros, resulta que la universidad eh, llegan chicas también, digamos, empoderadas, si se quiere, con prácticas feministas amplias, etcétera. Y entonces muchos de estos chicos se sienten acosados. Alguno me decía hace un buen tiempo, me decía, es que, como se dice coloquialmente, me lo piden cada rato, pero yo no quiero simplemente tener sexo, quiero
una relación afectiva, amorosa, y no la quieren ellas. Yo sí la quiero. Él ya está por el borde de los 30 y siente que ya como que, si no es ahora, ¿cuándo? Cuando logra construir una relación amorosa o afectiva más o menos sustentada en el tiempo un poco. Lo otro es la instantaneidad de las relaciones, que tampoco logro entender y hace parte de esta manera de que los hombres se quieren de pronto estabilizarse, pero la pareja que buscan no lo quieren de la misma manera, quiere tener mayor autonomía, independencia, mayores y periodos más cortos de enamoramiento, y estos de pronto quisieran más tiempo para lograr incluso afirmarse como hombres, afirmarse que no simplemente soy un hombre volátil yendo aquí y allí, que de pronto antes pudiera haber sido incluso hasta una bonita característica machista de que no, yo estoy aquí, piropeo allá, pero cuando ahora un poco las cosas cambian, estos hombres quedan como descolocados, diría yo. Lo que yo buenamente he hecho es, por lo pronto, hablar diciéndoles que sean ellos los que vayan encontrando a partir de este tipo de pistas que hacemos en el trabajo nosotros, lecturas, debates y todo eso, van encontrando un propio camino de replantear qué es lo masculino para ellos. Porque sobre todo las redes sociales definitivamente están marcando unas pautas de vida y pensamiento que no logramos todavía dimensionar. Mi esposa trabaja un poco, ha venido trabajando un poco sobre eso, incluso en México, con unas compañeras, unas profesoras de la universidad, ya no me acuerdo qué universidad, bueno, no le pregunto ahora porque está allá adentro, pero incluso vienen indagándose eso porque lo que significan las redes sociales para reconfigurar eh, el pensamiento en general, cómo vivo la vida, qué expectativas construyo que la vida, incluso cómo veo la política. Por ejemplo, ahorita con el celular y todo, me desborda, incluso viendo nomás lo de Epstein y lo de las listas y los videos que ni siquiera quiero ver, esto me desborda, pero yo digo, yo cómo puedo tramitar emocionalmente ver unos videos que son aberrantes. Y entonces, y si yo apenas, para mí esto es una cosa ocasional, para quienes esto es permanente, ¿qué pasa con ellos? Con su alma, con sus emociones, con sus prácticas. Sinceramente, Oscar, pues ahí yo no tendría mucho que decir, solamente reiterar que más bien hay cierta sorpresa y desconocimiento, más bien sigamos también buscando, de pronto con Mario y con la universidad y con otros espacios, seguir buscando, y de ahí la importancia de que este tipo de eventos se realicen también con jóvenes que se hablen de sí mismos y por sí mismos y todo eso, ¿no? Con el apoyo nuestro puede ser alguna asesoría, pero que sean por personas jóvenes quienes desde su lugar de vida también nos compartan, o jóvenes hombres, ¿no? Por ejemplo, el tema de los tránsitos en género y todo, pues que transmasculinos, transfemeninos, etcétera, ya se amplía la dinámica de pensamiento. Pero bueno, dejémoslo así porque sí, pero sí, más bien son preguntas que nos quedan. Gracias, Oscar, por plantearlo. Carla, que quería hacer una pregunta, Carla, Sí, mil que disculpas más. sí, Uy, mil disculpas. dale. Más que una pregunta, disculpe, quería más que todo comentar porque me parece una pregunta bastante interesante la de Oscar González y los comentarios. Em, Esto es como mi experiencia. Me gustaría comentar que que no nos veamos como enemigos, ¿no? Que no se ancle en lo individual, tal como muy bien precisó aquí en esta presentación, porque claro, cuando un hombre se ve a sí mismo como, tantas cosas negativas, yo debo cargar esta culpa, etcétera, que he visto también en otros hombres y también en otros espacios donde hemos compartido, podemos construir colectivamente un buen horizonte, ¿no? Y podemos también de, as- disipar todos estos miedos, estas, digámosle, estos pensamientos también en colectivo. Sí es posible con las metodologías adecuadas y los enfoques también sensibles al respecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carla, muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, yo creo que para terminar quisiera agradecer a Javier Omar por este gran encuentro, a los compañeros y compañeras que han participado en esta jornada de hoy, un poco larga más que lo que habíamos pensado, pero es necesario. Creo que se hace necesario más que nunca hoy. Con esta exposición nos damos cuenta de la necesidad importante de trabajar sobre otras economías, teniendo en cuenta que tenemos que construir otras masculinidades para que esas otras economías se construyan desde perspectivas más justas, más dignas, más ligadas al cuidado de la comunidad, de la vida, del agua, de la vida en general, ¿no es cierto? Me parece clave. Gracias por el encuentro, gracias por tus aportes, Javier Omar. Espero que sigamos en este diálogo. La Universidad del Buen Vivir se plantea justamente proponer diálogos que nos permitan ir aclarando elementos, hacer investigación, proponer políticas públicas, y hacer formaciones que nos permitan desarrollar cada vez más toda esta necesidad cultural, ideológica, política y relacional que necesitamos para construir otras economías necesarias para el buen vivir. Entonces, pues muchas gracias a todos y todas y espero que verlos pronto en otras experiencias. ¿Quieres despedir, Clau? No, nada, simplemente, bueno, que nos pone muy felices este espacio de reflexión, así que a seguir con Javi, con todas las compañeras y compañeros. Vale. Y yo les voy a escribir a los correos que ya tomé nota y les envío también información sobre bibliografía, etcétera, ¿no? Ya tengo nota de todos. Muchísimas gracias a ustedes, que la vida les guarde. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, Mario, por la coordinación. Gracias a todos por estar aquí presentes. Todas, gracias. Chao. Chao, gracias. Muchas Chau, gracias. chau.